Antes de volver al PowerPoint, veamos esto de 1 Timoteo 6 y decía que comienza el párrafo, el capítulo, diciendo todo lo que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. A través de la historia de la humanidad, la esclavitud ha sido practicada por casi todas las civilizaciones que han habido. Um, Recuerda, Israel estaba como esclavos en Egipto por unos 200, 300 años. Y la esclavitud o servidumbre era muy común a través de la historia, no solamente el tema de secuestrar y llevar o de conquistar y llevar cautivos, eso era una manera. Otra era por cuando uno se encontraba en una situación donde económicamente no podía salir del pozo en que estaba, se vendía a sí mismo en servidumbre a otra persona para trabajar sus tierras y hacer lo que sea, y muchas veces era la familia entera entrando en servidumbre. Entonces, lo llamativo es que Jesucristo no dijo, no denunció al gobierno romano por esto. El apóstol Pablo no denunció al gobierno romano por esto, sino enseñaba que dentro de esa institución de esclavitud, de trabajar de tal manera que uno trabaje de todo corazón, eso era Colosenses 3, como para el Señor y no para con los hombres. Y acá está diciendo, tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y luego dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuando son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora, también leemos en otro lado del apóstol Pablo que dice, si podéis llegar a ser libre, mejor, pero mientras tanto, en el lugar donde esté, que haga todo lo posible para magnificar y engrandecer el nombre de Cristo por tu trabajo, por tu servicio. ¿Ok? Ahora, hoy día, ninguno de nosotros somos esclavos. En los trabajos que tienen, hay que hacerlo mejor para que el nombre de Dios y la doctrina no sea blasfemado, no hablen mal de creyentes por tu manera de trabajar. Pero luego dice, si alguno enseña otra cosa, verso 3, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de la cual nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombre corrupto de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de lo tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, necesidades básicas, Cristo dijo lo mismo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego en los versículos 17 a 19 dice, a lo rico de este siglo, de este mundo actual. Y hermanos, todos caemos en esa categoría. A lo rico de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Ok? Entonces, la prioridad, volvemos ahora al PowerPoint. La piedad o la prioridad del creyente debiera ser la piedad, una vida agradable a Dios, acompañada de contentamiento en vez de las riquezas, las cuales traen el descontentamiento. Entonces la pregunta es, ¿están buscando la piedad en vez de la riqueza, lo de nuestra iglesia? Porque cuando los creyentes tienen la meta de ser ricos, en vez de ser piadosos, se van hacia los problemas serios en sus vidas. Y nuevamente la palabra acá, piedad y piadoso, se refiere a vivir una vida agradable a Dios. Y cuando la meta es ser rico y no agradar a Dios, ahí vienen los problemas serios para el creyente. La tendencia natural, por un lado, es buscar evitar la pobreza. El Proverbio 14 y 19 se refiere a esto, pero debemos tener las prioridades en otras cosas. Y eso es buscar al Señor, agradar al Señor y usar lo que tenemos para su gloria. Ahora, es llamativo acá al fin de verso 17 en 1 Timoteo 6, que dice que Dios nos da toda la cosa en abundancia para que la disfrutemos. Entonces, al darnos en abundancia, que disfrutemos lo que Él nos da, pero también que las usemos para su gloria, para honrarle a Él, para ayudar a otros. ¿Ok? Y esto es parte de lo que es este contentamiento que acompaña la piedad, de usarlo en esta manera. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ahora veamos el tema de soportar o sostener a los líderes cristianos. Primeramente la motivación y luego normas en cuanto a sostener a los siervos líderes y las normas para los siervos líderes. Primer concepto de Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. El principio es que los creyentes que proveen para las necesidades materiales de los que verdaderamente sirven a Dios son honrados de una manera especial por Dios. No perderá su recompensa. Entonces, ¿entienden o entendemos que Dios nos va a honrar cuando ministramos a las necesidades materiales de los líderes espirituales, especialmente en el contexto de la iglesia local? En el contexto de 2 Corintios 9, otra vez tenemos esto de verso 3 y 4, pero he enviado a los hermanos, esto Pablo,
escribiendo a los Corintios que envió hermano de Macedonia, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿De qué se refería aquí? Los corintios se animaron, querían ayudar a los santos en Jerusalén o en Judea. Pablo fue a Macedonia, dijo, los corintios se animaron, van a ayudar, y los macedonios entonces dijeron, nosotros también queremos ayudar. Ahora los macedonios iban a pasar por Corinto antes de tomar el barco para ir a Judea. Y el tema es que los corintios habían prometido que iban a preparar ofrendas, pero no lo hicieron. Y ahora Pablo está diciéndoles, dale, ustedes dijeron esto, que estén preparados para que cuando vamos con algunos macedonios no vamos a encontrarles a ustedes desprevenidos, no preparados, porque será para vergüenza. Principio es que los creyentes que realizan compromisos económicos deben tener cuidado de no avergonzar a sus líderes espirituales y a sí mismos por no cumplir con sus compromisos. Muchas veces en nuestras iglesias, por medio de una ofrenda prometida por fe para misiones o lo que sea, o anunciamos una necesidad de algún misionero, y hermanos dicen, yo voy a dar tanto, otro dice, voy a dar tanto, y luego no cumple. Que no hagamos esto, que seamos fieles en cumplir con los compromisos que hacemos. La pregunta, ¿los creyentes de nuestra iglesia cumplen con sus compromisos económicos al Señor para no avergonzarse a sí mismos ni a sus líderes espirituales? El siguiente concepto brota de Filipenses 1, verso 3 a 5. Recuerden todo lo que hemos leído en Filipenses, de capítulo 2, lo que enviaron por Epafrodito y cómo era él. En el capítulo 4, lo que eran estas ofrendas, lo que eran los resultados para la iglesia, la lección para el misionero. Ahora, en los primeros versículos, el apóstol Pablo dice a esta iglesia, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión o participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Él siempre estaba agradecido a Dios por estos hermanos. Y el principio es esto, que los creyentes que fielmente ayudan a sostener a los siervos de Dios de una manera material, fomentan gozo en los corazones de los que reciben su ayuda. Cuando somos fieles en sostener a nuestros pastores, fomentamos gozo en sus corazones. ¿Está? Los creyentes se dan cuenta de cuánto gozo crean en los corazones de los fieles, los líderes de su iglesia cuando son fieles en el dar. Y otro más de este texto. Los creyentes que fielmente sostienen a los siervos de Dios enriquecen las oraciones de los mismos por hacer que la oración sea una experiencia gozosa, como fue así de parte del apóstol Pablo al orar y recordar a los filipenses. Entonces, entendemos cuánto enriquecemos las oraciones de nuestros líderes al ser fieles en
sostenerlos en el dar. Ahora, en cuanto a sostener a los siervos líderes, noten que yo agregué esto, no creo que está en la página siervos líderes, porque es más bien el concepto bíblico de un líder. El concepto es de las escrituras del Antiguo Nuevo Testamento con Marcos 6, 8 a 13 y Lucas 9. Veamos estos dos textos, Marcos 6, 8 a 13 y luego Lucas 9. Marcos 6, 8 a 13. Voy a pedir lectores. A ver, hermana Paulina y hermana Aldana. Hermana Paulina, versos 7 al 10. Hermana Aldana, versos 11 a 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalia y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no los reciben bien o no les escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Muy bien. Eso era de la nueva versión internacional, ¿verdad? Y pastor. Sí, ok. Este fue el primer giro evangelístico que el apóstol, que Jesús mandó a los apóstoles. Entonces en esto le dijo, no lleven nada, van a estar provistos de parte de aquellos en los lugares donde se quedan. Hay que dar de gracia, o sea, han recibido de gracia hay que dar. El texto de Lucas 9 es el texto paralelo a esto también, Mateo 10. Pero el principio que está saliendo de aquí y que vamos a ver en otros lugares también es que la filosofía económica que utilizamos para satisfacer la necesidad de materiales de nuestros líderes espirituales que dedican todo su tiempo al ministerio debe ser desarrollada en base a las escrituras en su totalidad. O sea, no solamente de estos textos, pero de otros también es la idea de esto. Entonces la pregunta es si hemos desarrollado nuestro sistema económico para sostener a los misioneros y a los pastores basado en su totalidad en las escrituras. Entonces continuamos con esto, porque esto es como uno que abarca todo lo que queremos ver acá, que tenemos que considerar lo que las escrituras enseñan para desarrollar el sistema económico para sostener a los pastores y misioneros. Gálatas 6:6, el siguiente concepto, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Al que lo instruye. Entonces, los líderes de nuestra iglesia que tienen como meta principal enseñar la palabra de Dios deben ser considerados primariamente
para recibir sostén económico. Entonces la pregunta es, ¿consideran los de nuestra iglesia que es una prioridad sostener económicamente a sus pastores, quienes les enseñan fielmente la palabra de Dios? Y va de la mano con 1 Timoteo 5:17. Este texto trata con todo el tema de la elección de ancianos y luego el sostén de ancianos y en el caso de que haya un problema, la denuncia, digamos, de los ancianos. Y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente o especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, los que trabajan arduamente la idea. Los pastores que trabajan arduamente, que son eficaces en sus ministerios, debieran ser recompensados económicamente. Entonces la pregunta es si nuestra iglesia recompensa a los pastores que trabajan arduamente, especialmente en predicar y enseñar la palabra de Dios. Y en esto, como iglesias, necesitamos aprender a poner prioridad en apoyar y sostener a los pastores de la iglesia y de manera generosa, para que puedan dedicarse totalmente a la obra de la palabra, de la oración, del ministerio a los hermanos. Cuanto más tiempo, mejor. Siguiente concepto es muchas veces lo que resulta cuando otros toman ventaja de esto, de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13, 14, Lucas 12, perdón, Judas 12, hablando de los falsos que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, el principio es que debemos cuidarnos de los falsos maestros que están motivados por avaricia y egoísmo y intentan aprovecharse de otro por medio de sus historias fabricadas. Entonces la pregunta es, ¿lo de nuestra iglesia reconocen los métodos cuestionables que algunos utilizan hoy en día para levantar fondos para su organización cristiana o para su iglesia? Y luego en segunda de Juan, versos 10 y 11, tenemos este concepto de que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, en el contexto está hablando de Cristo que vino en carne, no lo recibáis en casa ni lo digáis bienvenido. Entonces el concepto es que los creyentes no debieran ayudar a los maestros y líderes religiosos que pretenden ser cristianos, pero niegan que Jesucristo es Dios hecho carne. Entonces la pregunta es si los de nuestra iglesia pueden discernir cuando algunos religiosos aparentan creer la Biblia, pero no creen que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová, los mormones, y hay otros grupos que tuercen la verdad en cuanto a Jesús, como el grupo Jesús solo, y luego podemos echar en el mismo grupo, o la misma bolsa, los del movimiento de fe como la Iglesia Universal de Jesucristo, y otros que
Su énfasis está en el dinero y en dar para recibir y en dar para recibir, mientras que los mismos líderes están enriqueciéndose de lo que dan los de esas iglesias. Y en la página 24 tenemos el último concepto bajo esto de normas para los siervos líderes de 1 Tesalonicenses 2:9, donde Pablo, hablando de él y él mismo y Silas y Timoteo, dijo: porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Esto era cuando ellos estaban en Tesalónica predicando el evangelio, comenzando la iglesia. Ellos no aceptaban de ellos ofrendas, no pedían ofrendas. Ellos trabajaban. Y entonces el principio es esto. Los líderes cristianos, como hemos visto en otros textos, deben recibir su sostén económico de otros creyentes, no de los incrédulos a los cuales intentan alcanzar con el evangelio. Años atrás, cuando levantábamos ofrendas, decíamos cada vez a los que visitaban que no era obligación para ellos. Era responsabilidad de los hermanos de la iglesia, de los de familia de la iglesia. Ahora no levantamos ofrenda, tenemos el cofre atrás donde ponen las ofrendas que comenzamos después de la pandemia. Estaba buscando la palabra. Y seguimos así. Entonces ni hablamos de ofrendas en las reuniones. Pero, de nuevo, la idea es que deben recibir su sustento de los otros creyentes, no de lo que están intentando ganar. Los líderes de nuestra iglesia buscan su sustento de los creyentes a los cuales ministran y sirven, o de los incrédulos que visitan en las reuniones. Cada iglesia tiene que responder ante esto. Pastor, Sí, Nazareno, sí. una consulta con respecto a esto último que dijo usted, porque también en Redención hacen lo mismo. No se levanta ofrenda ni se llama a los hermanos a levantar ofrenda. Uh-huh. No sé si está bien o está mal, pero sí me hace ruido el de no dar a los hermanos el lugar de participar o de concientizar a los hermanos a participar en eso, teniendo en cuenta que es un privilegio que tenemos para esta vida. Ya en el cielo no vamos a tener que ofrendar, no vamos a tener ese privilegio. Creo que a veces me hace ruido eso, más que nada porque no sé si está bien o está mal no hacerlo. No levantar ofrenda. O no concientizar al hermano que debe, el que es cristiano, verdaderamente cristiano, debe ofrendar. Ok. Pero esto, la concientización es la palabra que busco, viene de la enseñanza, como en cualquier área de la vida. Y viene de la enseñanza que normalmente haríamos en un estudio bíblico o serie de estudios bíblicos, como comúnmente lo llamamos discipulado, pero el discipulado es más que eso. Pero en esas lecciones o estudios que hacemos con nuevos creyentes sobre asuntos básicos de la vida, entonces incluye esto de lo que es el uso y administración de los bienes que tenemos. Pero nuevamente en la enseñanza, y esto es llamativo, varios de ustedes en la tarea o el trabajo práctico para hoy, varios de ustedes mencionaron esto de
animar a sus pastores a enseñar estas cosas en sus iglesias o enseñarlo ustedes mismos o en clase de escuela dominical enseñarlos. Entonces, esa es la manera de hacerlo, por la enseñanza. Cuando uno ve lo que la Biblia dice, ya no es, sí, hermano fulano me dijo que debería, y yo no sé, ¿cómo es? Cuando veo en la Biblia estos principios, es como, ok, cambia todo, ok. Y una vez que los hermanos aprenden esto, ya no, muy raras veces tenemos que hablar de esto. Yo encuentro esto. Es muy raro. Casi las únicas veces que hablamos de dar dinero en reuniones públicas es cuando estoy animando a los hermanos a dar para una necesidad de alguno de nuestros misioneros o de alguna situación de que recién nos enteramos. Aparte de eso, casi nunca hablamos del tema. Los hermanos son fieles y generosos. Pastor, Sí. bueno, en Castelar sí levantamos, pero también lo hacemos como una forma de agradecer. Eh, Lo agradecemos por todo lo que el Señor nos da. Ajá. Entiendo. Pero, mi opinión nomás es que me encanta que no tenemos que dedicar tiempo a levantar ofrendas. Bueno. No, pero se En toma su nuestra tiempo iglesia, para eso es mi agradecer. opinión. Los Está bien, hermanos, está bien. ellos ya saben, ahí está el cofre, ahí ponen. Y después dos hermanos cuentan y mantienen todo y entonces no tengo que estar encima o no tenemos que parar para levantar ofrendas. Pero es mi opinión, ¿ok? En mi ministerio acá. Doctor, ¿le puedo Ok, hacer una pregunta? por supuesto. En el punto C, que ya lo pasamos, dice, los pastores que trabajan arduamente y que son eficaces en sus ministerios debieran ser recompensados económicamente, ¿no? Sí, Entonces acá recompensa a nuestra iglesia a los pastores que trabajan arduamente, especialmente en predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Con si se recompensa económicamente el sustento del pastor sí. o de forma de recompensa aparte del sustento? O Para los sea, pastores todo el tiempo, full time, digo, ¿no? Que sí, no sí, tienen sí, otro trabajo. sí. Principalmente es eso, pero también sabemos que es una bendición cuando un hermano que tiene una quinta o un huerto trae de eso, o que tiene una carnicería y trae carne, o tiene lo que sea, y entonces hay diferentes maneras de hacerlo. Como dije, el mecánico que arregla el auto. Um, el, Sí, el, sí, el gomero que da cubiertos, situaciones entendí, así, ¿ok? sí, Ok, se me cerró mejor. dale. Listo. Pero principalmente es el sostén económico, ¿ok? Claro. Consulta, Bueno, pastor. sí, Última consulta. Eh, Cuando un pastor, un líder ha enviudado, ¿no? ¿Qué consideraciones tiene que tener su iglesia local para sostenerlo, ya que también es full time en su trabajo? no entendí la primera parte de la pregunta, hermano. Cuando un líder, ¿sí? Un pastor ha enviudado, ¿qué consideraciones tendría que tener su iglesia local? Oh, ha enviudado. Enviudió, sí, Em- sí, que Es es viudo. enviudo, exactamente. ¿Qué responsabilidad? Seguir apoyando, seguir sosteniéndolo. Seguir sosteniendo. Sí, siempre y Ujú. cuando está siguiendo en el ministerio, sí. Sí, sí, está bien. Ok.
Ahora, normas para los siervos líderes. Tenemos 4 conceptos aquí. Primero de 1 Corintios 9. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca esta mi gloria. Entonces, aquí entra esto de que aunque Dios ha mandado que los líderes espirituales deben recibir su sostén económico de aquellos a los cuales sirven, a veces es sabio dejar de hacerlo. A veces es sabio dejar de hacerlo. Y esto según la situación, según la iglesia, según el líder. Conozco una situación, el pastor era joven, no recibía suficiente sostén, de hecho, por la situación que conozco bastante bien, no vivía conforme a sus ingresos. Él quería vivir más allá de los ingresos, entonces estaba constantemente diciendo a los hermanos que tenían que dar más. Terminó causando un montón de problemas. Al fin y al cabo, él dejó el ministerio tiempo después. Y los hermanos perdieron toda confianza en él. Es muy difícil, siendo pastor, enseñar estos principios en cuanto a ser fieles, aunque como pastores debemos hacerlo. Porque al enseñarlo, entonces muchas veces los hermanos toman como lo está enseñando por interés. ¿Ok? Por lo tanto, a mí me encanta poder enseñarlo aquí en esta materia, en esta clase a ustedes. Yo no soy el pastor de varios de ustedes, pero como soy misionero de los Estados Unidos, no recibo mi apoyo económico de nuestra iglesia. Entonces, es una situación rara y lo puedo enseñar a mi iglesia aquí, digo a mi iglesia, pertenece a Cristo, a quien yo pastoreo, pero yo lo puedo hacer y no hay interés y los hermanos saben esto, ¿ok? Es para ustedes en sus iglesias animar a los demás hermanos que vivan según estos principios y que ustedes mismos lo hagan y que ustedes mismos lo estén compartiendo, enseñando, para que sus iglesias puedan agarrar esto cada vez más. Ahora, también me di cuenta por medio de los trabajos prácticos que varios de ustedes en varias de sus iglesias están sirviendo y están practicando estos principios en manera muy buena y me encanta leer esto, ¿ok? Pero si no es así tanto en su iglesia, que tome la oportunidad de animar, de enseñar, de compartir, ¿ok? Volviendo a este tema, a veces es sabio dejar de hacerlo. Entonces, están comprometidos los líderes de nuestra iglesia en evitar cualquier actividad que pueda ser interpretada por los incrédulos o los creyentes inmaduros como oportunidad de buscar su propio beneficio. Siguiente concepto es el ejemplo de Pablo y su relación con Filemón, donde él dijo: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces, el principio es que los cristianos o los líderes cristianos no deben temer de pedir ayuda cuando hay una necesidad, o de parte de otros o de ellos mismos. Pero hay que hacerlo en una manera con mucho cuidado,
Y la pregunta es, ¿lo de nuestra iglesia ayudan a los líderes de la iglesia por hacer fácil el comunicar la necesidad que hay? ¿O responden con, ay, otra vez? Que no sea así. En el contexto de Filipenses 4, cuando dijo el apóstol en verso 17, no es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. El principio es que los líderes cristianos que reciben su sostén en el ministerio debieran servir a Jesucristo con el entendimiento de que están guardando tesoros en el cielo para los que les sostienen económicamente también, no solo para sí mismos, sino para los que les ayudan. Entonces la pregunta es, ¿entienden los líderes de nuestra iglesia que están guardando tesoros en el cielo, no solamente para sí mismos por su servicio fiel, sino también por los que les sostienen económicamente? Y por último, el ejemplo de Gallo, en contraste con el ejemplo de Diótrefes en tercero de Juan. Y les pido que abran sus Biblias a tercera epístola de San Juan, poco antes del Apocalipsis. Gallo había sido fiel. El apóstol Juan le dijo en verso 5, amado, fíjense cómo le habla a Gallo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tal persona para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, o sea, calumniando, acusando falsamente, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El principio es que los líderes cristianos que reciben su sostén de las iglesias donde sirven debieran tener cuidado de no desarrollar una actitud de egoísmo como Diótrefes, que rehúsa compartir ayuda económica con otros líderes cristianos que sufren necesidades. Entonces, los líderes de nuestra iglesia nos enseñan a usar parte de las ofrendas de la iglesia para ayudar a otros líderes y ministerios cristianos. Evitar el egoísmo. Muy bien. Y aquí vamos a parar esta noche. Sobre lo que vimos esta noche, ¿hay alguna pregunta? Todo muy claro, pastor. Bueno,
Ahora, recuerden que la semana que viene va a haber una prueba al terminar la clase. La mayoría será múltiple choice y tendrían que escribir de memoria los versículos que asignamos cuando vimos los principios generales de mayordomía de 1 Crónicas 29:11, Lucas 12:15, Santiago 1:17 y 2 Corintios 9:6. Yo no tenía lo de Lucas 15, tenía Romano 14:12. ¿Puede ser? Está ¿O estoy Romano confundido? 14:12 también, pero también Lucas 2. Sí, habíamos puesto ese, pastor, el de Romanos 14:12, yo también lo tengo. No Eso, sé si ok, usted lo quiere. cierto. Sí, lo había tachado y luego estaba leyéndolo. Sí, Romano 14:12. ¿Y entra Lucas entonces? ¿Sí o No, no? no, no. Ok. Eso era Santiago 1:17. Ya me estaba preocupando. Si quieren, podemos agregar un par más, no hay problema. Pastor, consulta. Sí, La semana que viene no vamos a estar en el campamento. la Express. semana que viene, viernes, correcto. La próxima clase será el 10 de abril. Ok. Los de la Iglesia Bautista Redención de González Catán y nuestra iglesia de acá de Casanova. Vamos a estar en el campamento de Marco Pápara, que fue un campamento de familia. Por lo tanto, no habrá clase el viernes, Viernes Santo. Además, estarán la familia Brancatelli y la familia Escobar. Ok. Pastor, le hago otra consulta. ¿La prueba se hace después de la clase Sí, y se le entrega ese mismo día? ¿Cómo es? tendrán hasta ¿qué día es hoy? Viernes. Tendrán hasta el sábado al mediodía para tomarlo. Ah, bueno, Esto será el 10 de abril, viernes 10. o sea, tenemos hasta el 11 al mediodía. Tal cual. Perfecto, gracias. Y la prueba es bajo el honor y responsabilidad de cada uno. Una vez que arrancas Biblia cerrada, no. Bueno, los versículos, sí, Biblia cerrada. Pero luego hay preguntas de múltiple choice donde se da el texto y luego hay una lista de 5 o 6 principios y vos tenés que determinar cuál es el principio que el versículo expresa. ¿Ok? En esa parte pueden usar la Biblia, pero una vez que llegan al final, a los versículos de memoria, no pueden mirar la Biblia. Si lo hacen, tengo un arreglo con Dios que va a mandar un rayo del cielo y consumirte donde estás sentado. Ojalá. No, ojalá no. Podría suceder. Pero es bajo el honor. Y después, si lo haces, la culpa te va a comer y consumir y destruir por adentro. Terminarás en un sanatorio por tu culpa, como estamos aprendiendo en Capacitado para Orientar de Adams. Bueno, así terminamos esta noche, hermanos. Como las ¿Alguna pregunta 10 más? Si no hay ninguna pregunta más, a ver. Esta noche al comenzar oró el hermano Nazareno, ¿verdad? ¿no? No, ¿quién oró?
Yo, pastor. Ah, Maxi, ok. Entonces, ahora, hermano Nazareno, nos despidas en oración. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo de estudio, Señor. Gracias por haber capacitado a Pastor Barry, Señor, para poder enseñarnos conforme a tu palabra, Señor. Pedimos que todo lo aprendido podamos poner en práctica, que podamos llevarlo a nuestras vidas, Señor, y que eso sea fruto para nuestra relación contigo, no solo en tema de la relación de las finanzas, sino en relación de testimonio para con los incrédulos, Señor, y que eso sea una oportunidad para predicar el Evangelio. Te pido, Señor, que guardes el descanso de cada uno de los que estuvo hoy presente en la clase, Señor, sabiendo que muchos mañana se levantan temprano y tienen que cumplir con sus tareas laborales. Gracias te doy, Padre, porque tú nos enseñas cada día cómo andar en esta vida. Nosotros no sabemos cómo hacerlo, Señor, y es por el sacrificio de Cristo que hemos podido conocerte y estar cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.